Título: Estudio de los efectos del tiempo de molienda y la concentración de silicio sobre la microestructura de aleaciones hipo e hipereléctricas de aluminio silicio sintetizadas por aleación mecánica. Introducción. Efectos del silicio sobre la microestructura y propiedades mecánicas en aleaciones aluminio-silicio preparadas por fundición han sido estudiadas por muchos autores, no así cuando dicha aleación se prepara por aleación mecánica. Tiene la gran ventaja que los parámetros del proceso pueden ser variados a fin de controlar el grado de aleación y las características de la microestructura. Se sabe que el tamaño y forma de las partículas de silicio embebidas en la matriz de aluminio desempeñan un importante rol en la determinación de las propiedades estructurales, mecánicas o eléctricas en sistemas aluminio-silicio, y las partículas de silicio finas son un requisito para obtener propiedades deseadas. Sin embargo, dichas propiedades son sensibles a pequeños cambios que ocurran a nivel de microestructura del polvo aliado, debido bien por el proceso de molienda, la concentración de silicio o el tiempo de molienda. En este trabajo, muestras de aluminio silicio se sintetizaron por radiación mecánica a diferentes concentraciones en porciento peso silicio, variando el tiempo de molienda. Los efectos de molienda, concentración de silicio y tiempo de molienda sobre la microestructura, evaluados a través del parámetro de red, tamaño de cristalito y deformación relativa por tensión de red de los polvos aliados, fueron estudiados mediante difracción de rayos X usando métodos gráficos y semi-cuantitativos. Parte experimental. Materiales iniciales. Se utilizaron mini hojuelas de aluminio, 4 N de pureza de dimensiones micrométricas, polvo de silicio, 5 N de pureza, de granulometría malla silicio 20 y ácido estiárico de pureza 95%. Preparación de las aleaciones aluminio variando la concentración de silicio. En la figura 1 se muestra la fase de la síntesis de las aleaciones aluminio 10, 30, 50 y 70% peso silicio. En la tabla 1 se muestra valores de los parámetros ajustados de la síntesis de aleación mecánica, donde se indica el tiempo de molienda, 5, 15, 25 y 40 horas de molienda respectivamente. Fase 1. Peso de 1 gramo de material por vial, 10 menos X% en peso de aluminio, X% en peso de silicio, más 3% en masa de ácido estiárico como agente de control de proceso, y 3 bolas para una relación bola-masa de 6:1. Fase 2. Colocación de viales en cada portamuestra en la cámara del molino mezclador SPID 8000D. Fase 3. Ajuste de parámetros de síntesis, tiempo de molienda por ciclo y pausa por ciclo de molienda. Método de caracterización. Se utilizó un difractómetro Siemens D5005 operado bajo condiciones de voltaje, corriente, radiación, filtro, ángulo de barrido y de paso, empleando el método del polvo cristalino. Los perfiles de difracción de rayos X obtenidos fueron analizados usando el software Mark III, refinado con Ripple Tool Pro e indexado por URL. El parámetro de red, el tamaño de cristalito y la deformación relativa por tensión de red fueron calculados usando la ecuación lineal de Williamson y Hot. En cuanto a los resultados y análisis de resultados, estudio de difracción de rayos X. Figura 2. Muestra el efecto del tiempo de molienda sobre la intensidad y ensanchamiento de los picos de difracción de rayos X para cada concentración de silicio estudiado. Es decir, la intensidad y ensanchamiento de los picos de difracción estuvieron regulados por el tiempo de molienda. La figura 3 muestra el efecto de la concentración de silicio para dos tiempos de molienda diferentes. A 5 horas de molienda, los picos de aluminio muestran una intensidad variable con la concentración de silicio, mientras que los picos de silicio aumentan su intensidad. Esto nos indica que los polvos aliados no se han consolidado y que no son homogéneos. A 40 horas de molienda, la aleación con menor contenido de silicio se muestran consolidadas, mientras que la intensidad de picos para las aleaciones más cargadas en silicio muestran pérdida de cristalinidad. Efecto de la molienda y la concentración de silicio sobre el parámetro de red. La tabla 2 muestra el parámetro de red del aluminio y de silicio calculado de la figura 2 y ecuación 1, realizado de los 3 picos de difracción de mayor intensidad para cada concentración de silicio y tiempo de molienda. El menor valor del parámetro de red del aluminio que se resalta en la tabla tiene un apartamiento relativo de 0,81% y el mayor un incremento relativo de 0,45% respecto al valor de referencia para el aluminio. En cuanto al parámetro de red del silicio, el menor apartamiento
fue de 1% y el mayor fue de 1.5% respecto al valor de referencia para el silicio. Esto nos indica que hubo un aumento en la solubilidad del silicio en aluminio en el aliado con 50% silicio. Tamaño de cristalitos y microdeformación relativa por tensión de red. En la figura 4 se muestra la variación del tamaño de cristalito versus el tiempo de molienda calculado de la ecuación de Williamson-Hall. El comportamiento que se observa refleja las etapas características del proceso de aleación mecánica, soldadura, compactación alrededor de las 13 horas y fragmentación hacia las 40 horas de molienda, indistintamente de la cantidad de silicio. La figura 5 muestra la deformación relativa versus el tiempo de molienda calculado de la ecuación 2. Se observa en general un comportamiento no uniforme que parece estar fijado por la condición hipo e hipereupéctica de los polos considerados. La literatura reporta valores del par, tamaño de cristalito y deformación relativa por aleación mecánica en concordancia con nuestros resultados. Conclusiones. La concentración de silicio y el tiempo de molienda generan efectos bien definidos sobre la microestructura de las aleaciones aluminio 10, 30, 50 y 70% peso silicio. El aliado menos cargado en silicio consolida las 40 horas de molienda, mientras que los aliados más cargados en silicio requieren de mayor tiempo para su consolidación. Los parámetros de red de aluminio y silicio calculados de las principales difracciones, la distancia interplanos y el ancho de la altura media de los picos de aluminio y silicio, medidos para cada concentración de silicio, muestran comportamiento propio de la diferencia estructural de la zona hipo e hipereupéctica del sistema aluminio-silicio. El tamaño de cristalitos decrece con el tiempo de molienda hasta un valor final entre 25 a 30 nanómetros, indistintamente de la concentración de silicio. La deformación relativa por tensión de red muestra en general un comportamiento no uniforme con tendencia a crecer para el aliado de mayor concentración de silicio a tiempos de molienda mayores a 40 horas. Gracias por su atención.